Y yo estoy viendo para acá, señores, me dieron mi cafecito es un cafecito especial, ni le voy a decir el truco porque después me cogen la fórmula, nada que ver, pero sí le puedo decir quién está de invitado en el día de hoy, como siempre, es un gran colaborador, es nuestro licenciado Manuel Gómez, que siempre nos va a hablar de detalles, y yo soy de las estudiantes que aprendo, porque hay informaciones que a veces uno no las sabe, y por ignorancia cometen muchos errores. Pero vamos a hablar precisamente de la cesión de empresa en materia laboral. Ahora dígamelo en español. Muy buenos días, Brenda, y a todo este maravilloso equipo que siempre he dicho que la vibra que se ve delante de la cámara es la misma que se siente detrás. A mí en la calle me dicen, pero eso es actuado, ustedes se ponen contentos. Le digo yo, no, si usted supiera que de verdad. Yo soy testigo de eso, de verdad, que la misma energía, y lo felicito, porque uno cree, no, pero eso es una pose delante, no, es la misma vibra, delante y detrás. Nosotros somos así, el equipo es así. Es así, de verdad. Dígamelo en español ahora, la cesión de empresa en materia laboral. ¿Qué significa? Vamos a ponerlo en términos, como tú dices, llano, y cómo se da la cesión de empresa en materia laboral. La cesión de empresa se da cuando, por ejemplo, hay la compra de un negocio y entonces quien era el antiguo empleador, ¿verdad?, deja de serlo y va a pasar un nuevo empleador que es quien compra un negocio. Que sucede mucho. Sucede mucho, entonces correcto. el empleado se queda como en el limbo y no sabe qué va a pasar, cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. ¿Dónde queda mi liquidación? ¿Dónde quedan mis derechos laborales? ¿Qué es lo que determina la ley en estos casos? ¿Y qué debe tener en cuenta tanto el empleado como ese nuevo empleador o nuevo adquiriente del negocio? Es decir, un negocio, por ejemplo, que se dedica a la venta de delicatessen, de lo que sea, de comida, por ejemplo, y el dueño actual decide poner en venta ese negocio, por ejemplo, de comida diaria, vamos a poner plato del día, y viene ese nuevo dueño a comprar ese negocio. Ese nuevo dueño o ese nuevo adquiriente dice, bueno, yo salí de esa empleomanía que ya conoce la metodología, va a ser cuesta arriba para yo buscar entonces una nueva empleomanía, entrenarla. Yo quiero seguir con ese equipo que tú tienes. Entonces, en esa situación, en ese contexto, ¿qué pasa con los derechos laborales de aquellos empleados que estaban con Juan Pérez y ahora están con José Pérez? ¿No se supone que el primero tiene que liquidar, resolver toda su empresa para poder entregarle ese paquete de nuevo? Porque también ellos tienen derecho a decidir si quiero seguir o no seguir ahí. Exacto, o sea, ahí se dan varias modalidades. Por ejemplo, una de ellas es, mira, vamos a hacer el negocio, yo voy a comprarlo, pero yo quiero que tú liquides hasta el día de hoy a tus empleados. A todo el mundo. Y de ahí yo continúo con ellos. Pero realmente hay una ruptura del contrato, no. El contrato continúa. Lo que se ha hecho en términos legales es avanzarle las prestaciones hasta ese día. ¿Eso es lo correcto? Bueno, hay otra modalidad también. ¿Cuál es la otra modalidad? Por ejemplo, se hace un cálculo de lo que es el pasivo laboral, la liquidación laboral hasta ese día de esos trabajadores, y ese numerito lo ponen en la negociación. Ejemplo, el negocio lo vamos a adquirir, yo lo voy a adquirir en 3 millones de pesos, pero en liquidación laboral hace 600,000 pesos. Bueno, pues dedúcemelo del precio de la compra del negocio. Entonces ya pasa esa responsabilidad al B. A B. Pero eso estamos hablando en la relación de los comerciantes, ¿verdad? De quien vende y quien adquiere el negocio. ¿Y quién le asegura al empleado que el B va a ser responsable con lo del A? Ahí vamos, y esa es la pregunta. O sea, ¿qué posición tiene el trabajador en esa negociación en la cual él no decide cómo se hacen las cosas, sin embargo, es un rol protagónico, ¿verdad? El de los empleados. ¿Qué va a pasar? La ley lo que estableció fue lo siguiente, que esos derechos laborales no se quedan en el aire y que tanto A como B, en principio, son solidariamente responsables, es decir, la responsabilidad es compartida. O sea, aunque ya A salió del escenario porque vendió el negocio, B es el nuevo adquiriente. Pero hasta que no se paguen esa prestación al final, A sigue siendo responsable. A pudiera ser solidariamente responsable. Mira qué interesante. Pero ¿dónde vamos? Si A cumple con el proceso de ley de la cesión de empresa, que la cesión de empresa no es más que comunicarle dentro de las 72 horas de esa negociación al empleado, mira, vamos a hacer esto, ¿están de acuerdo? Fírmenme aquí, pam, se firma, se comunica al ministerio y se cumple con la formalidad de ley. Eso sí cubre un poquito más a A.
Ahora, ¿qué tiene que tener en cuenta B? La ley dice que inclusive si hay un proceso en curso abierto en los tribunales o varios, puede pasar. Yo voy a comprar un negocio, pero hay 3 empleados que están peleando un caso en los tribunales. Cuando esa sentencia salga, ¿de quién es la responsabilidad? Porque soy no, yo que no voy a fue mi estar esperando. reinado. No fue, exacto. Pero no fue mi reinado, pero diría entonces, yo. No. Pero entonces, ¿quién está reinando en ese momento? ¿A dónde yo voy a notificar? Entonces, ¿qué dice la ley? Que ahí ambos igualmente son solidariamente responsables. Entonces, ¿qué le corresponde al nuevo adquiriente, a ver, del negocio? Cerciorarse, buscar una asesoría legal para de manera que pueda investigar si en los tribunales hay procesos pendientes en cuanto a ese negocio. Lo ideal es que cuando alguien vaya a comprar una compañía X, ese A se le entregue el INVI, si hay proceso legal que resuelva. Correcto. Eso es lo que, pero usualmente no sucede así. La realidad es otra. Sí, es cierto, pero por eso es importante ese acompañamiento legal para tener certificaciones de los tribunales, que si esa empresa está en Santiago, bueno, podemos averiguar en todos los tribunales laborales de Santiago qué es lo que hay. No hay nada pendiente, bueno, pues entonces ya tú tienes mayor garantía, pero si no, como decimos en buen cibaño, tú eres de ese FAO y se te puede pegar. Que usualmente sucede bastante eso, bastante eso. Entonces, ¿qué herramienta tengo yo como empleada cuando mis dos jefes, el que estaba, el nuevo, el viejo, se ponen de acuerdo, que las 72 horas, que lo otro, pero si yo quiero mis prestaciones, pero ellos deciden no, esas prestaciones se van a poner nada más en numerito, pero yo la quiero. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo resuelvo mi asunto? El trabajador, en principio, no pudiera exigir prestaciones en ese momento, a menos que sea parte de la negociación, porque el contrato realmente no se está rompiendo. No se está rompiendo. Entonces, sí. Pero le dan un papel a ese empleado decirle no se está rompiendo. El detalle es el siguiente, por eso porque es que de boca todo lo que le dicen al empleado. No, y que la ley exige de que él dé su consentimiento para esa negociación, para ese traspaso. O sea, que el A tiene que tener esa firma de todo el mundo, ¿o es de boca? Sí, tanto A y B cerciorarse de que ellos firmen, de que están conscientes de ese proceso de traspaso y de transferencia, porque si no, la misma ley laboral establece que cuando hay un traspaso de un trabajador de una empresa a otra, pero sobre todo cuando son un consorcio, un grupo, por ejemplo, y se pasa de una empresa a otra, ese movimiento a veces se presume que es para defraudar los derechos del trabajador. Porque entonces, imaginémonos que cuando hay un traspaso de empresa de un dueño a otro, la ley tenía que buscar un mecanismo de salvaguardar los derechos y de proteger los derechos del trabajador. Entonces, resumiendo el tema de la cesión de empresa, que es un poquito extenso, pero a modo de puntualizar lo más importante, de cara al trabajador, sus derechos no están en el aire. O sea, puede reclamar tanto... Están protegidos. Sí, al anterior adquiriente como al nuevo, a menos que se cumpla con el proceso de cesión de empresa y A, se proteja un poquito más. Hay que aprender, señores. B, cuando está comprando ese nuevo negocio, investigue. Asesor legal. Exacto. Hay procesos pendientes, están en curso para que después... ¿Y esta sentencia? Ay, Dios mío, señor, hay que aprender. Y si usted no sabe, como yo, que soy ignorante en todos esos temas, vaya a una persona indicada, como el licenciado. ¿Dónde yo lo puedo conseguir, licenciado? ¿Usted? Bien, estamos en la plataforma digital, en Instagram, en Punto Legal RD. Ahí están nuestras informaciones, nuestros contactos, y por esa misma vía, cualquier inquietud, pregunta, pues por ahí con gusto. A mí me gusta, yo tengo consulta gratis aquí, asesoría gratis aquí, cada vez que él viene, cada semana. A mí lo único que me deben unos bollitos. Ah, pero espérate, yo estoy como el A, pero no, el A, yo soy el A, yo no tengo que ver con el B. Digo, no, ella es el A, yo soy el B, yo no tengo que ver con eso. Pero siempre hay un mediador o una mediadora, entonces va a cerrar el 2021 yo lo puedo invitar a otra cosa, licenciada. Señores, nos vamos con la magia y el gozo del programa.